Quiero agradecerle a Dios y a quienes están detrás de esta organización, de este congreso, porque es un espacio muy importante realmente para permitir compartir, ¿no? Los cuidados, las oportunidades de mejora que tenemos frente a las actividades que realizamos en el día a día. Actitud frente al cáncer es el poder de las intervenciones de enfermería. Me presento, soy la máster Irene Gonzabay Gonzabay. He realizado estudios como técnico superior de enfermería, la licenciatura en enfermería, que es mi profesión. Tengo una maestría en seguridad clínica del paciente y calidad de atención sanitaria de la Universidad Internacional de La Rioja de España. Actualmente estoy cursando el posgrado de enfermería oncológica que estamos realizando con la Universidad Indoamérica y estamos realizando también los 2 años de residencia actualmente en Solcano Bioquito. Dentro de mis experiencias laborales, bueno, cabe recalcar que también fui auxiliar de enfermería durante 6 años aproximadamente en el Hospital Liborio Panchana, Sotomayor. Soy oriunda de Santa Elena. Soy licenciada en enfermería del Hospital Solca Núcleo de Quito, que es donde estoy brindando cuidados directos en años anteriores en el área de yodoterapia y oncología clínica. Actualmente desempeño el cargo de supervisora del área de imagenología en el Hospital Solca Núcleo Quito. Actitud frente al cáncer y el poder de las intervenciones de enfermería tiene como objetivo primordial ponderar las intervenciones de enfermería durante la atención en el paciente oncológico en las diferentes fases de la trayectoria del cáncer, ya sea desde su detección hasta el tratamiento, incluyendo también la fase paliativa. Aquí vamos a observar algunos datos estadísticos globales sobre el cáncer según el último informe de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, la IARC, y también convalidado con otras fuentes relevantes. Dentro de la incidencia global hasta el año 2022, se estimaron aproximadamente 20 millones de nuevos casos de cáncer en todo el mundo. La mortalidad global en este mismo año se estimó que era alrededor más de 10 millones de muertes por cáncer a nivel mundial. Y lo más preocupante, los datos alarmantes, es la prevalencia, que se estima que dentro de 5 años vamos a tener unos valores que llegarían a unos 53 millones aproximadamente. No obstante, no varía esta estadística en el Ecuador, pues tenemos los datos generales que dentro de la incidencia, según el último informe de Globocan del 2022, se estima que en el Ecuador se diagnosticaron aproximadamente más de 30.000 nuevos casos de cáncer. Dentro de la mortalidad hubo alrededor de 16.000 muertes relacionadas al cáncer y la prevalencia, no obstante, no se disemina. Se estima que dentro de 5 años el número de cáncer podría llegar a unos 78.000. Son datos realmente alarmantes. Dentro de los tipos de cáncer más comunes tenemos los tipos de cáncer que están el cáncer de mama, que es el predominante con un 12.6%, cáncer de pulmón, que también está prevalente, el cáncer de próstata con un 11.2%, el cáncer del estómago 8.7%. Estos son en ambos sexos, ¿no? Pero también tenemos muchos datos más relevantes que incluso hay la incidencia entre el hombre y la mujer. Dentro de la metodología de la investigación, los estudios elegibles se identificaron de acuerdo a la guía de elementos de informe preferidos para una revisión sistemática y de metaanálisis. La revisión se realizó en una base literaria. Se buscaron estructuras de base como Clinical Case, PubMed. Además, se incluyeron revistas de enfermería oncológica con prácticas avanzadas. Las publicaciones que se tomaron en cuenta fueron realizadas y revisadas las que aplicaban dentro de los últimos 5 años en los idiomas de inglés y español. Las publicaciones elegibles fueron estudios que abordaban el impacto que se realiza en las intervenciones de enfermería y la atención centrada en el paciente oncológico. Los descriptores que se utilizaron en esta investigación fueron cáncer, atención en enfermería, paciente oncológico, intervenciones de enfermería, y se anexaron con los booleanos predominantes AND y OR. Dentro de las extracciones de datos que se realizaron de forma independiente,
Se incluyeron la población de interés, que en este caso sería el cáncer, pacientes con cáncer, paciente oncológico, el enfoque de la atención de enfermería, como por ejemplo diagnóstico, vigilancia, monitoreo de eventos adversos, también cuando estaba disponible este tipo de información, porque lamentablemente enfermería no se ha dedicado en muchos países a hacer investigación actualizada. Después se encontraron alrededor de 301 artículos y después de eliminar los artículos duplicados nos quedamos con 269 artículos, de los cuales por su contenido llegamos a la conclusión de revisar 56 artículos. Dentro de la discusión y resultado tenemos y que el cáncer es uno de los principales problemas de salud en nuestro país. Su diagnóstico tiene un fuerte impacto emocional debido a la incertidumbre que tiene el paciente sobre su diagnóstico en el momento que éste se le da, la agresividad de todos los tratamientos que incluye un paciente oncológico, el deterioro físico y la idea de una muerte temprana. El poder de la enfermería es netamente la comunicación. No siempre es fácil abordar a un paciente oncológico. ¿Por qué? Porque la ansiedad y el miedo, en cierta medida, por la prisa que se realiza durante la premura de las atenciones del paciente oncológico, pues siempre está predominante. El equipo médico y el equipo de enfermería son la garantía de calidad de vida del paciente. Dentro del impacto emocional, promover la salud mental en los pacientes oncológicos, eh, al momento de que reciben una noticia, realmente tienen un deterioro, ya que es una incertidumbre de todo lo nuevo que va a venir. Entender al paciente que es un ser único y por lo que cual no se lo puede generalizar. El paciente tiene un derecho a saber sobre su diagnóstico y sus opciones de tratamiento, pero también tiene que saber la otra parte, sus efectos adversos, y todo esto tiene que estar de una forma clara, sencilla, asegurándonos que el nivel de entendimiento del paciente sea adecuándonos nosotros para que el paciente pueda comprender. Y así el paciente puede tomar sus decisiones. En el momento que el paciente decide tomar o no los tratamientos, nosotros como personal tenemos que aceptar las decisiones e indagar siempre si es que el paciente realmente entendió o tenemos que nuevamente explicar. Dentro del deterioro físico, tenemos que los efectos secundarios físicos que experimentan los pacientes con cáncer pueden deberse propios al cáncer, pero también muchos de estos aparecen por los tratamientos tan agresivos que utilizamos para combatir. Tenemos efectos secundarios a corto plazo, efectos secundarios a largo plazo, efectos secundarios retardados incluso. Los de corto plazo son los que nosotros observamos en el momento que el paciente tiene su tratamiento. Estos, al cesarse el tratamiento, pues ceden. En estos, los más frecuentes son las náuseas, caída de cabello, dolor, cansancio, pérdida de peso. Al igual que los efectos secundarios de largo plazo, en cambio, son los síntomas que aparecen durante el tratamiento y que persisten una vez que se haya terminado este tratamiento. En este caso podemos tener un claro ejemplo como la esterilidad o la pérdida de memoria, pues muchos de nuestros pacientes al momento que están hospitalizados tienen disociación en el tiempo. Entonces, ¿dónde está allí la intervención de enfermería? Un claro ejemplo que nos pasó el día de hoy, estábamos realizando un procedimiento con un paciente y dice, no me he tomado la medicación. Como era una medicación para la presión, se le indaga al familiar y el familiar dice, sí, sí tomo la medicación. Entonces son estas cositas que uno tiene que estar allí al pendiente, ¿no? Los efectos secundarios retardados, que son los síntomas que aparecen incluso meses, años después de que el paciente ha tenido su tratamiento. En estos son ejemplos, insuficiencias cardíacas, osteoporosis, problemas incluso psicológicos, por todo el proceso de oncológico que pasa el paciente. Y lo más grave es cuando el paciente aparece nuevamente con un diagnóstico de un segundo cáncer. Dentro del deterioro físico, tenemos que tener en cuenta las consecuencias físicas que tiene el paciente por los diferentes tipos de cáncer. Por ejemplo, en un cáncer de mama, una paciente que recibe un tratamiento de una mastectomía unilateral o bilateral,
pasa por el duelo corporal, porque ya hay una despersonalización de ese paciente. Y no siendo muy extremista, cuando el paciente ingresa a realizarse la quimioterapia sistemática, pues uno de los primeros signos de que está realizando su función química, la quimioterapia, es la caída del cabello. Y cómo no sentirnos nosotros si comenzamos a tener una caída excesiva de cabello. Imagínense en ellos, ponerse los pies de ellos, de que cuando ya no tienen cabello de por sí, es una despersonalización. También dentro de la agresividad del tratamiento, tenemos que enfermería cumple uno de los papeles tan importantes porque un ejemplo es a la administración de la quimioterapia a pacientes con cáncer. Recordemos que la quimioterapia es un tratamiento que utilizamos medicamentos para destruir las células cancerógenas en el cuerpo del paciente. Enfermería es esencial para garantizar que el tratamiento se administre de manera segura y eficaz, ya que tenemos diferentes roles en esta administración. Evaluar y monitorizar a los pacientes antes, durante y después del tratamiento para detectar cualquier efecto secundario o complicación. Administrar los medicamentos de acuerdo a los protocolos establecidos por el médico y los protocolos de seguridad que tenemos como enfermería. Proporcionar información al paciente y a la familia sobre los cuidados y los efectos secundarios de las quimioterapias y enseñarle cómo a manejarlos. Coordinar la atención con otros miembros del equipo de atención médica, como los oncólogos, farmacéuticos y técnicos en radiología, por ejemplo. El equipo multidisciplinar tiene que estar completamente conectado para realizar, yo siempre les digo, realizar el baile de la atención del paciente, porque tiene que ser una atención coordinada. Si el paciente viene a realizarse un examen, yo puedo optimizar tiempo ayudándole a realizarle una ecografía, a realizarle un examen de laboratorio y que no interfiera para que puedan incluso pacientes que tenemos de provincia estar viniendo una y otra vez, se lo realiza. Manejar y deshacerse de los medicamentos y los equipos de manera segura al nosotros tener una manipulación con los citostáticos. Esto tiene una manipulación muy exclusiva y al igual que esto, tiene una eliminación. Mantener los registros precisos y completos del tratamiento y las respuestas del paciente, ya que tenemos que tener la información y una capacitación adecuada para la administración de la quimioterapia para garantizar la seguridad del paciente y la seguridad también del propio personal de enfermería. Dentro de los efectos y eventos adversos, tenemos que la mayoría de personas se preocuparán si tendrán o no efectos secundarios de la quimioterapia, ¿no? ¿Y cómo serán dichos efectos? ¿Hasta dónde avanzarán dichos efectos? Muchos de los efectos, como ya les dije, son el cansancio, la caída del cabello, la tendencia a presentar fácilmente los sangrados, las infecciones, anemias, cambios de apetito, estreñimiento, diarrea, la mucositis, que es uno de los signos más predominantes en el paciente oncológico, mucositis grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 inclusive. El efecto de la quimioterapia que tiene sobre las células neurales que pueden afectar la capacidad de concentrarse y de enfocarse, los cambios hormonales, los cambios en el color de la piel, de la uña, la sequedad, los cambios de color de la piel, cambios del estado de ánimo en mujeres de edad fértiles, los problemas de fertilidad, cambios del deseo y la función sexual. Enfermería realmente desempeña un papel fundamental en la identificación y el manejo y prevención de estos efectos adversos, en donde también realizamos la monitorización y evaluación continua de todos los medicamentos que se le administra al paciente para poder tener una reacción rápida ante cualquier signo de una reacción adversa. Evaluar regularmente los signos vitales esenciales, presión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura. Prevención y manejo de las náuseas y vómitos, que son uno de los síntomas más predominantes de nuestras quimioterapias, porque el paciente hay que adaptar nuevamente la dieta, ofrecer alimentos e incluso porque ellos desarrollan una sensibilidad olfatoria. Eh, Muchos de ellos manifiestan, es como muchas de las mujeres al menos manifiestan, es como estar nuevamente embarazadas y creo que la mayoría de aquí somos también mujeres que hemos tenido hijos y es molestoso cuando hemos tenido una hiperemesis gravídica, pues más o menos es lo que ellos sienten y a veces hasta mucho más. El manejo de la mucositis,
pues recordemos que la quimioterapia es un químico que está alterando nuestro sistema inmunitario y también hace afectaciones en la mucosa oral y en la mucosa gastrointestinal. Muchos de estos pacientes apenas empieza la quimioterapia y empiezan con este deterioro. Nosotros realizamos unos enjuagues magistrales que tenemos propiamente con base científica que se han aplicado aquí en la institución, dependiendo para cada tipo de mucositis, que nos ha resultado muy bien. La limpieza oral adecuada y ofrecer el analgésico para que pueda ser controlado el dolor y el paciente pueda continuar con la alimentación. Y no más allá también el manejo de la fatiga, que es un efecto secundario muy común y debilitante dentro de la quimioterapia. El enfermero está en la capacidad de ayudar al paciente a manejar esta fatiga, proporcionando recomendaciones para que el paciente conserve su energía, planifique actividades y logre tener un descanso adecuado. La educación al paciente, los enfermeros educamos por naturaleza y aquí no es algo que se omite. Educa al paciente, educa a la familia sobre los posibles efectos adversos de la quimioterapia y cómo se puede incurrir para poder ayudarles. Enseñarles también los signos de alerta temprana que requieren una atención médica urgente. Documentación y comunicación también es uno de los parámetros cruciales dentro de enfermería, ya que tenemos que tener toda la información sobre los síntomas, las intervenciones, las respuestas del paciente ante las intervenciones, la comunicación efectiva que tiene que manejarse durante todo el equipo multidisciplinar y ajustarse cada especialista ante las necesidades del paciente. Recordemos que cada paciente ya es un mundo muy diferente y por ende todas sus necesidades son exclusivas. Dentro del diagnóstico, pues como todos sabemos, el diagnóstico lo hace realmente el médico oncólogo, pero ¿qué hace enfermería? Enfermería explica al paciente, explica al familiar las intervenciones que hay que realizar, es la educación y la orientación de una forma clara, de una forma concisa, explicarle en qué consiste su tratamiento, en qué consiste la terminología que a veces el médico da a grosso modo y nosotros tenemos como decimos, como desmenuzarle para que pueda entender. Ahora, nosotros, bueno, yo en esto sí es una experiencia personal. Yo cuando vine acá a desarrollarme en Quito, hay muchas terminologías muy diferentes entre la costa y la sierra. Aquí llegan muchos pacientes realmente referidos de todo el Ecuador e incluso tenemos a veces a pacientes que logran hacer la captación el Ministerio de Salud, pacientes de comunas, que incluso vienen el médico comunal a hacer la intervención e incluso hasta muchas veces poder comunicarnos. Tenemos el agrado de también recibir incluso pacientes de otros países por la tecnología que se está avanzando mucho aquí en Solcaquito. Dentro del apoyo emocional, escuchar activamente al paciente y la familia para identificar preocupaciones, los miedos, las emociones nuevas ante todo este tipo de diagnósticos nuevos que llegan al momento de recibir un diagnóstico oncológico. Ofrecer apoyo emocional, ofrecer comprensión, ofrecer empatía durante todo el proceso, el manejo del dolor, evaluar y manejar el dolor relacionado al cáncer y sus tratamientos es realmente bien complicado. Nosotros tenemos aquí cuidados paliativos que no solamente es para el paciente terminal, sino que también nos ayudan con el manejo del dolor de los pacientes. La promoción del autocuidado, ¿no? Eso realmente lo hacemos desde la atención primaria, en donde por naturaleza enfermería enseña la promoción del autocuidado. La coordinación del cuidado, como ya les explicábamos, nosotros nos colaboramos bastante para asegurarnos una atención integral, una atención coordinada entre todo el equipo multidisciplinar. El apoyo de la toma de decisiones, ayudar al paciente, a la familia a entender las opciones de tratamiento y apoyar a la toma de decisiones informadas.
respetando siempre sus valores y sus preferencias. No quiere decir que yo voy a imponer, yo como profesional sé hasta dónde debo de avanzar, cuál es la información pertinente que yo puedo brindarle a mi paciente y que tome él la decisión, ¿sí? El cuidado al final de la vida, pues son los cuidados paliativos propiamente, pero también hay que hacer mucho apoyo emocional, la preparación de cuidados de un auspicio si en el caso de ser necesario, ya que la enfermería juega un papel crucial para la atención integral y compasiva a lo largo del proceso de diagnóstico y el tratamiento del cáncer. Ante la muerte temprana, el papel de enfermería es comunicación adecuada y fluida con el paciente, no regañarlo, no generar falsas expectativas ni falsas esperanzas. Al contrario, mitigar miedos. Con el familiar es importante respetar los mecanismos de negación. Muchos de ellos es el impacto total. Además de que promover la escucha activa por parte de enfermería, prevenir y aliviar el sufrimiento tanto como sea posible y mejorar la calidad de vida. Respetar también al mismo tiempo todos los deseos de la persona que está muriendo. No podemos ingresar a una habitación y decir, hola Juan, ¿cómo estás? Al contrario, porque eso le va a deteriorar más al paciente. Lo que podemos hacer es decir, hola Juan, ¿cómo he venido a verte? Esto es un ejemplo de cómo es tan diferente lo que implica la atención a oncología. La atención del enfermero en la fase terminal constituye una de las funciones realmente más importantes del personal sanitario, ya que realmente aquí es un tipo de asistencia muy diferente. La meta ya no va a ser liberar al paciente de su enfermedad, sino ayudarle a morir en paz. Más bien, darle una vida digna hasta que llegue la muerte. Sí, y poniéndonos en plano de la enfermera, cuidar al paciente oncológico en la fase terminal también tiene sus emociones. En estas influye mucho la tristeza, la impotencia, la frustración. ¿Por qué? Porque al ver a un paciente frente a nosotros, donde brindamos cuidados a ellos y brindamos la atención personalizada, y sabemos que el paciente no va a tener ninguna mejoría, algunos solo se mantendrán en su estado y otros realmente van a empeorar. Pero muchos de ellos se aferran a la vida. Realmente es en la lucha hasta el último momento. La enfermera, a pesar de esto, tiene que mostrar muy poco sus sentimientos, porque el desenlace de estos pacientes se acerca rápidamente y irremediablemente. Entonces, enfermería tiene que prepararse, empoderarse con sus sentimientos, pero sin dejar a un lado al paciente. ¿Sí? Dentro de las conclusiones de este estudio tenemos que el rol de enfermería que cumple es realmente importante y es primordial durante la atención del paciente oncológico, porque nosotros somos quienes garantizamos una atención personalizada para cada caso y destacando la importancia de los cuidados de enfermería en cada momento de esta enfermedad. De los resultados de los pacientes tenemos que logramos mejorar la satisfacción del paciente. Eh, Contribuimos con una mayor satisfacción, tanto del paciente como familiares durante la atención recibida. La reducción de las complicaciones, mejora los resultados clínicos, la educación del paciente que va a estarse mantenida porque gracias a esto, pues nosotros al tener un paciente bien informado, vamos a evitar que el paciente cometa alguna equivocación, algún error durante su tratamiento post-quimioterapia, por ejemplo. La promoción para que haya una buena adherencia al tratamiento a través de la educación y el apoyo continuo es especialmente importante porque la adherencia ante los tratamientos muchas veces también es emocional. Podemos tener la mejor quimioterapia, podemos tener la mejor radioterapia, podemos tener el mejor especialista quirúrgico, podemos tener el mejor tratamiento de iodoterapia, pero si el paciente no tiene ese apoyo por parte del personal de enfermería, por parte de los familiares, pues es un paciente que muy probablemente vaya a desarrollar una labilidad emocional. Los resultados dentro de los familiares y cuidadores, tenemos que
Enfermería también proporciona apoyo a los familiares, una educación y una guía durante todo el procedimiento, el apoyo emocional y empático, la educación y orientación de cómo va a realizar los cuidados de perdón, los cuidados el familiar en el hogar, cómo va a apoyar emocionalmente a ese familiar, el fomento de la comunicación efectiva incluso con su propio paciente, porque muchas veces estoy con ese miedo de que voy a lo mejor a lastimar, voy a aportar o voy a quitar. ¿Sí? La promoción del autocuidado que hay que mantener también con el familiar. Recordemos que no podemos ayudar si no estamos bien y eso es algo que siempre nosotros aportamos mucho a los familiares. A veces tenemos casos de niños y cuyos papitos a veces están solo la mamita o solo el papito. A ver, mamita, a ver, papito, vaya a dar, dése una ducha, vaya con un poquito de aire y regresen. Porque imagínense tener a un bebé, un niño llorar, 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 porque el panorama es en un paciente adulto, pero en un paciente pediátrico, realmente de corazón es otra experiencia bien crucial. El apoyo de la toma de decisiones que incluyen a los familiares, ¿no? Pues ellos tienen que aprender a respetar siempre las preferencias del paciente. Podemos tener un paciente que no quiere tomar un tratamiento y el familiar pues desea que tome el tratamiento. Poder llegar allí y lograr que esta pequeña disociación que hay en el momento de la toma de las decisiones en cuestión de los tratamientos, pues podamos entablar conversaciones claras para poder que ellos tomen la decisión adecuada, pero siempre respetando la decisión primordial que es el paciente. La coordinación del cuidado. La enfermera hace un enlace muy fuerte con los familiares porque facilita la coordinación del cuidado del paciente y asegura que la atención que vaya a realizar en su hogar pues sea de forma integral y continua, que los cuidados tal y cual como los realizamos en el ámbito hospitalario también se realicen en casa. Y la parte más sensible es cuando tenemos que preparar también a un familiar para que realice cuidados paliativos. En caso de cáncer, cuando está muy avanzado, la enfermera pues ayuda a los familiares a comprender y a prepararse para brindar los cuidados paliativos. Esto incluye la discusión bastante amplia sobre el manejo del dolor, el control de los síntomas y el apoyo fundamental, el apoyo emocional que es fundamental durante este periodo que es muy difícil para el paciente. Asimismo, cuando los pacientes fallecen, tenemos que realizar el apoyo en el duelo. Las enfermeras, a pesar de que el paciente fallezca hasta que no sale del hospital, pues realiza el apoyo continuo del apoyo emocional a los familiares. Estos son referidos también muchas veces a apoyos psicológicos y grupos de duelo para ayudar a enfrentar la pérdida. En resumen, en los resultados de los familiares y cuidadores, pues la enfermería juega un papel fundamental en el apoyo integral de los familiares de pacientes oncológicos porque facilita una experiencia de cuidado más compasiva, más informada y centrada realmente en las necesidades del paciente, como en este caso son sus seres queridos. En el impacto de la prestación de servicios y costos, pues indudablemente sabemos que un paciente bien educado, pues así vamos a reducir bastante los costos. Mejorando la calidad de cuidado, la enfermera desempeña un papel crucial porque realiza una atención directa, lo que incluye, por ejemplo, administración de medicamentos, el manejo de efectos secundarios, la monitorización de síntomas. Y esto contribuye a que la calidad de vida se optimice en el paciente oncológico porque optimiza el tratamiento de por sí y el manejo de complicaciones preventivas para que no haya complicaciones posteriores, reduciendo las complicaciones, realizando una vigilancia continua y el manejo proactivo de los efectos secundarios, evitando así complicaciones graves e incluso hospitalizaciones adicionales. Y no obstante, podemos aquí dar el ejemplo como para que me entiendan el aporte. Nosotros administramos quimioterapia y posterior a eso, 24 horas, administramos los factores de colonias estimulantes. Esto
Muchas veces tenemos pacientes de provincia, como les comenté, entonces el paciente tiene que aplicarse, es una inyección, una jeringa precargada que debe mantenerse en una cadena de frío. Educamos al paciente cómo tiene que mantener la cadena de frío, los cuidados de enfermería que tiene que realizar antes de administrarse el medicamento, e incluso les enseñamos a cómo administrarse los neupogenes, que son los factores de colonia estimulante que manejamos aquí en Sueca. Al igual que esto, en el manejo de dolor, nosotros manejamos mucho lo que es el catéter implantable, y los pacientes tienen que tener el cuidado de la zona donde está el catéter implantable. También utilizamos muchos de los portales subcutáneos para el manejo del dolor. Paciente y familiar son educados. Nosotros nos aseguramos de que ellos comprendan la forma de cómo valorar una escala de EVA, cuándo acudir a la emergencia, cuántas veces tiene que administrarse una dosis de rescate de morfina o de algún otro medicamento que le ayude a controlar el dolor. Entonces, evitamos que así que el paciente venga con un dolor exagerante a la emergencia, y evitamos otra hospitalización. O en el caso de los factores estimulantes de colonia, evitamos que el paciente nos vuelva a ingresar con una neutropenia, porque estos pacientes realmente los valores hematológicos se bajan bastante. También la optimización de los recursos, pues enfermería está capacitada siempre para optimizar el uso de los recursos, como gestionar el tiempo en el personal, coordinar los cuidados entre los diferentes especialistas, manejar de una manera eficaz el equipo médico y no decir los suministros médicos. Reducimos incluso la carga hospitalaria, pues un paciente ambulatorio que tiene una educación efectiva y un apoyo en el hogar, la enfermera contribuye con una reducción de carga hospitalaria que permite que el paciente reciba también los mismos cuidados en su casa, generando menos costos y más cómodos, porque van a ser entre una hospitalización, una quimioterapia ambulatoria o recibir un tratamiento en su hogar. En términos de costo, aunque los servicios de enfermería pueden implicar inversiones iniciales, ¿sí? Porque nosotros manejamos todo lo que es de mejor calidad, todo lo que nos brinde seguridad máxima en la atención del paciente. Su impacto en la mejora de los resultados clínicos y la eficiencia del sistema de salud generalmente se consideran favorables. Esto se debe a la reducción de costos que son asociadas a las complicaciones que podemos evitar con la educación, hospitalizaciones prolongadas, como les decía, y una mejor gestión de los recursos. Además que la atención de calidad contribuye con la reducción de los costos a largo plazo para mejorar la salud y el bienestar general de los pacientes oncológicos. Este ha sido mi aporte. Estoy abierta a escuchar preguntas, sugerencias u opiniones. Correcto, muchísimas gracias.